El resplandor de las velas bañaba el gran salón de la mansión Thornfield, en Cambridge. El año 1845 había traído consigo un invierno particularmente frío a Inglaterra, pero dentro de la residencia, el calor de la celebración contrastaba con la nieve que caía suavemente sobre los jardines. Lucinda Draymond observaba el baile desde un rincón. Sus ojos verdes reflejaban las luces danzantes mientras intentaba pasar desapercibida. A sus 22 años, Lucinda era conocida en Cambridge no solo por su belleza extraordinaria, sino por su intelecto agudo y su peculiar situación. Huérfana desde los 16, había sido acogida por su tía, Lady Margaret Haverford, una mujer de carácter fuerte cuya principal preocupación era encontrar un marido adecuado para su sobrina antes de que fuera demasiado tarde. Lucinda, querida, ¿por qué te escondes en las sombras? Lady Margaret se acercó con una sonrisa tensa. Lord Pennington ha preguntado por ti 3 veces esta noche. Tía, sabes perfectamente que Lord Pennington solo está interesado en la dote que dejaron mis padres, respondió Lucinda, manteniendo una expresión serena, aunque por dentro sentía una profunda frustración. ¿Qué tonterías dices? Es un caballero respetable y sería un buen partido. No puedes seguir rechazando a todos los pretendientes. Pronto correrá el rumor de que eres demasiado exigente. Lucinda suspiró, cansada de tener la misma conversación una y otra vez. Su mirada vagó por el salón hasta que se detuvo en una figura que acababa de entrar. Alto, de hombros anchos y porte distinguido, el hombre causó inmediatamente un murmullo entre los asistentes. «Es el duque de Blackmoor», susurró Lady Margaret, siguiendo la mirada de su sobrina. «Merrick Dreadburn. Apenas aparece en sociedad desde que regresó de la India hace 2 años. Dicen que la muerte de su padre lo cambió profundamente». Lucinda observó al duque con curiosidad. Su rostro anguloso, de mandíbula firme y ojos penetrantes de un azul tan profundo como el mar en tormenta, mostraba una expresión seria, casi melancólica. A pesar de estar rodeado de personas ansiosas por intercambiar palabras con él, parecía completamente solo. «Tiene fama de ser un hombre difícil», continuó Lady Margaret, «brillante en los negocios, ha duplicado la fortuna familiar, pero dicen que es frío como el hielo. Nadie ha logrado cautivarlo, aunque muchas lo han intentado». La orquesta comenzó a tocar un vals y las parejas se dirigieron al centro del salón. Lucinda se disponía a retirarse a la terraza para tomar aire fresco cuando sintió una presencia a su lado. «¿Me concedería este baile, señorita Draymond?». La voz profunda la sobresaltó. Al girar, se encontró cara a cara con el duque de Blackmoor, que la miraba con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Su excelencia, no esperaba», balbuceó sorprendida de que supiera su nombre. «He observado que prefiere la compañía de los libros a la de la mayoría de las personas aquí presentes», dijo él con una leve sonrisa. «La vi en la biblioteca de Cambridge hace 3 días, absorta en un volumen de poesía de Wordsworth». Lucinda se sonrojó. No esperaba que alguien como él la hubiera notado, mucho menos recordado. «Me sorprende que un duque frecuente la biblioteca pública», respondió recuperando la compostura. «Hay muchas cosas que podrían sorprenderle sobre mí, señorita Draymond», contestó él ofreciéndole su mano. «¿Bailamos?». Sintiendo la mirada atónita de su tía y las miradas envidiosas de varias jóvenes, Lucinda aceptó. El contacto de su mano enguantada con la del duque envió una corriente inexplicable por todo su cuerpo. Mientras se movían al compás de la música, Lucinda notó que, a pesar de su apariencia severa, el duque bailaba con una gracia natural. «Debo confesar que me intrigó verla tan absorta en su lectura», comentó él guiándola con firmeza pero suavidad. «La mayoría de las jóvenes de su edad prefieren novelas románticas. Encuentro que Wordsworth captura la esencia de la naturaleza y la experiencia humana de una manera que trasciende el mero sentimentalismo», respondió ella, sorprendida de su propia audacia al expresar una opinión tan directa. Una chispa de interés brilló en los ojos del duque. «La poesía es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos. Tiene su origen en la emoción recordada en tranquilidad», citó él. «Exactamente», sonrió Lucinda, genuinamente impresionada. «Pocos reconocerían esa cita. Como dije, señorita Draymond, hay muchas cosas que podría descubrir sobre mí». El vals terminó demasiado pronto para Lucinda, quien se encontró deseando que la música continuara. El duque la escoltó de vuelta junto a su tía, quien apenas podía contener su emoción.
Ha sido un placer, señorita Draymond, dijo, inclinándose levemente. Espero tener la oportunidad de continuar nuestra conversación sobre poesía en otra ocasión. Con esas palabras se retiró, dejando a Lucinda con una extraña sensación de pérdida. «Por todos los santos», exclamó Lady Margaret en cuanto el duque estuvo lo suficientemente lejos. «Has bailado con el duque de Blackmoor. ¿Qué te dijo? Debe haber quedado impresionado contigo». Pero Lucinda apenas escuchaba. Sus ojos seguían la figura del duque mientras éste se mezclaba entre los invitados. Por un momento, él giró la cabeza y sus miradas se encontraron a través del salón. Fue solo un instante, pero bastó para que Lucinda sintiera que algo había cambiado para siempre. A medida que la noche avanzaba, Lucinda se encontró cada vez más inquieta. El duque no volvió a acercarse a ella, aunque ocasionalmente la observaba desde lejos. Cuando la mayoría de los invitados comenzaron a retirarse, Lady Margaret anunció que era hora de volver a casa. «Ve a buscar tu chal, querida. Pediré que traigan el carruaje», dijo su tía visiblemente satisfecha con el desarrollo de la velada. Lucinda asintió y se dirigió hacia la sala donde habían dejado sus pertenencias. Al pasar junto a la biblioteca de la mansión, no pudo resistir la tentación de echar un vistazo. La puerta estaba entreabierta y la habitación iluminada solo por el fuego de la chimenea. Impulsada por la curiosidad, entró. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y un aroma a papel antiguo y cuero impregnaba el ambiente. Se acercó a uno de los estantes, pasando los dedos sobre los lomos. Le gustaría llevarse alguno prestado. La voz del duque la sobresaltó tanto que casi dejó caer el libro que acababa de tomar. No lo había oído entrar. «Su excelencia, yo solo estaba admirando su colección», explicó, colocando apresuradamente el libro en su sitio. Él se acercó tomando el volumen que ella había estado examinando. «Orgullo y prejuicio», de Jane Austen. «Una elección interesante para alguien que prefiere a Wordsworth», comentó con una leve sonrisa. «Aprecio diferentes tipos de literatura», respondió ella levantando ligeramente la barbilla. «Austen tiene una comprensión extraordinaria de la naturaleza humana y una habilidad única para la ironía». El duque la miró con renovado interés. «Señorita Draymond, continúa sorprendiéndome. La mayoría de las personas de la alta sociedad leen solo lo que está de moda, sin formar opiniones propias». «No me considero una persona de moda, Su Excelencia», replicó Lucinda, sosteniéndole la mirada. «No, ciertamente no lo es», murmuró él, dando un paso hacia ella. «Y eso es lo que la hace tan fascinante». El corazón de Lucinda comenzó a latir con fuerza. Estaban demasiado cerca, y la intimidad de la biblioteca a media luz creaba una atmósfera casi irreal. «Debo irme», dijo súbitamente consciente de lo impropio de la situación. «Mi tía me espera». «Por supuesto», respondió él retrocediendo. «Pero antes, me gustaría invitarla a visitar los jardines botánicos de la universidad mañana. Como apreciadora de Wordsworth, imagino que también valora la belleza natural». La propuesta la tomó por sorpresa. No era común que un duque invitara a una joven a un paseo sin la compañía de una carabina. «Sería inapropiado», respondió, aunque una parte de ella deseaba aceptar. «Mi prima, Lady Westmoreland, nos acompañará», añadió él, como si hubiera leído sus pensamientos. «A las 3, si le parece bien». Lucinda dudó. Sabía que su tía estaría encantada con la invitación, pero algo en su interior le advertía que acercarse al duque podría ser peligroso, no para su reputación, sino para su corazón. «Estaré allí», respondió finalmente. Con una leve inclinación, se despidió y salió apresuradamente de la biblioteca. Encontró su chal y regresó junto a su tía, quien la esperaba con impaciencia. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Lady Margaret. «El carruaje ya está aquí. Me perdí buscando la sala», mintió Lucinda, evitando la mirada escrutadora de su tía. Durante el trayecto a casa, Lady Margaret no dejó de hablar sobre el duque y lo extraordinario que era que hubiera bailado con Lucinda, pero ella apenas escuchaba. Su mente seguía en aquella biblioteca, reviviendo cada palabra, cada mirada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucinda se preguntó qué habría visto el duque en ella. Tenía fama de ser un hombre inalcanzable y, sin embargo, se había fijado en ella entre todas las jóvenes casaderas presentes en el baile. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor ante lo que pudiera ocurrir en los jardines botánicos al día siguiente. Sin embargo, no podía imaginar que los eventos del día siguiente cambiarían el curso de su vida para siempre, ni que volvería a encontrarse sola en un salón después de otro baile,
esperando en la oscuridad a un duque que regresaría con una propuesta inesperada. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, algo inusual para un día de invierno en Cambridge. Lucinda se despertó temprano, con una extraña mezcla de ansiedad y expectativa. Su encuentro con el duque de Blackmoor seguía vívido en su memoria, como si hubiera ocurrido en un sueño del que no quería despertar. Lucinda, la voz de Lady Margaret resonó por el pasillo. ¿Es cierto lo que me ha dicho Dorothy? ¿El duque te ha invitado a los jardines botánicos? Lucinda suspiró. No había tenido tiempo de contarle a su tía sobre la invitación, pero no le sorprendía que ya estuviera enterada. Dorothy, su doncella, debió haberla escuchado murmurar sobre el asunto mientras se preparaba para dormir. Sí, tía. Su prima Lady Westmoreland nos acompañará, respondió, mientras se sentaba frente al tocador para cepillarse el cabello. Lady Margaret entró en la habitación con el rostro iluminado de emoción. Esto es extraordinario. El duque nunca muestra interés en ninguna joven. Debe haber visto algo especial en ti, dijo, examinando críticamente el armario de Lucinda. Debemos elegir el atuendo perfecto para la ocasión. Mientras su tía rebuscaba entre sus vestidos, Lucinda contemplaba su reflejo en el espejo. ¿Qué había visto el duque en ella? No era la más bella de las jóvenes presentes en el baile, ni la de mejor posición social. Su dote, aunque considerable, no era extraordinaria. Quizás había sido sincero al mencionar su interés por la literatura, aunque le costaba creer que un hombre en su posición valorara tanto la mente de una mujer. A las 2:30, Lucinda y Lady Margaret partieron hacia los jardines botánicos. Aunque su tía no había sido invitada, insistió en acompañarla hasta el lugar y asegurarse de que Lady Westmoreland estuviera presente antes de dejarla. Recuerda mantener una conversación interesante pero no demasiado intelectual, aconsejaba Lady Margaret, mientras el carruaje avanzaba por las calles empedradas. Los hombres admiran cierto nivel de educación en una mujer, pero no les gusta sentirse desafiados. Tía, si el duque quisiera una conversación trivial, habría invitado a cualquier otra joven, respondió Lucinda, cansada de los constantes consejos. Al llegar a los jardines, divisaron inmediatamente al duque, que las esperaba junto a una mujer elegante de unos 30 años. Lady Westmoreland era alta y esbelta, con una expresión amable en su rostro ovalado. El duque, por su parte, parecía aún más imponente a la luz del día, vestido con un atuendo menos formal que la noche anterior, pero igual de distinguido. «Señorita Draymond», Lady Haverford, saludó el duque, inclinándose levemente. «Permítanme presentarles a mi prima, Lady Westmoreland». Después de las presentaciones y cortesías, Lady Margaret, satisfecha con la presencia de la carabina, se despidió, no sin antes susurrar a Lucinda que se comportara como una verdadera dama. El aire en los jardines botánicos era fresco pero agradable. A pesar de ser invierno, el invernadero principal mantenía una variedad de plantas exóticas en pleno florecimiento. Lady Westmoreland resultó ser una mujer culta y de conversación agradable, que pronto dejó claro que apreciaba sinceramente la compañía de Lucinda. «Mi primo me ha hablado muy bien de usted, señorita Draymond», comentó mientras recorrían un sendero bordeado de arbustos cuidadosamente podados. «Dice que es una de las pocas personas con las que ha mantenido una conversación estimulante en mucho tiempo». Lucinda sintió que se sonrojaba. «Su excelencia exagera. Apenas intercambiamos unas palabras sobre poesía». «Merrick no exagera nunca», respondió Lady Westmoreland con una sonrisa. «De hecho, tiene fama de ser brutalmente honesto, a veces demasiado para el gusto de la alta sociedad». El duque, que caminaba ligeramente por delante, se detuvo frente a una extraña flor de colores vibrantes. «Esta es una orquídea Paphiopedilum, traída desde la India», explicó observando la flor con genuino interés. «Durante mi estadía allí, tuve la oportunidad de estudiar numerosas especies que eran desconocidas para los botánicos europeos». «Es fascinante», respondió Lucinda, acercándose para examinar mejor la planta. «¿Estaba en la India por asuntos de negocios?» Una sombra cruzó el rostro del duque. «En parte, también buscaba respuestas sobre la muerte de mi hermano menor. Arthur era capitán en el regimiento y falleció en circunstancias poco claras. El silencio que siguió fue incómodo. Claramente, era un tema doloroso para él. «Lo siento mucho», dijo Lucinda con sinceridad. «Perdí a mis padres hace 6 años. Comprendo el dolor de perder a alguien querido». El duque la miró con intensidad,
como si reevaluara su opinión sobre ella. La pérdida nos cambia, dijo finalmente. Nos obliga a ver el mundo de manera diferente. Nos hace valorar lo que realmente importa, añadió ella. Lady Westmoreland, que había estado examinando unas plantas cercanas, regresó a su lado. Merrick, deberías mostrarle a la señorita Draymond la colección de plantas medicinales. Creo que le resultaría interesante. El resto de la visita transcurrió en un ambiente más relajado. El duque demostró tener un conocimiento profundo de botánica, mientras que Lucinda lo sorprendió con su comprensión de las propiedades medicinales de varias plantas, conocimiento que había adquirido de los libros de su padre, quien había sido médico. «Es usted una mujer de muchos talentos, señorita Draymond», comentó el duque mientras salían del invernadero. «No es común encontrar a alguien que aprecie tanto la poesía como la ciencia. Mi padre creía que la educación de una persona debía ser completa, sin importar su género», respondió ella. «Me enseñó a valorar tanto el arte como el conocimiento práctico. Un hombre adelantado a su tiempo», asintió el duque. «Me habría gustado conocerlo». Al llegar a la entrada de los jardines donde el carruaje del duque esperaba para llevarlas de regreso, Lady Westmoreland anunció que se celebraría un pequeño concierto en su residencia esa noche. «Sería un honor si usted y su tía pudieran acompañarnos, señorita Draymond», dijo con una calidez que parecía genuina. «Será algo íntimo, apenas 20 invitados, pero el pianista es extraordinario». «Estaríamos encantadas», respondió Lucinda, sabiendo que su tía jamás perdonaría que rechazara tal invitación. El duque la ayudó a subir al carruaje y por un momento sus manos se rozaron. Aquel breve contacto envió una corriente de calor por todo el cuerpo de Lucinda. «Hasta esta noche, señorita Draymond», dijo él con una leve inclinación. «Espero con interés continuar nuestra conversación». Durante el trayecto de regreso, Lady Westmoreland se mostró especialmente amigable. «Mi primo rara vez muestra tanto interés por alguien», comentó con una sonrisa cómplice. «Debo confesarle, señorita Draymond, que me alegra verlo así. Desde la muerte de su hermano y luego de su padre, Merrick se ha encerrado en sí mismo, dedicándose exclusivamente a los negocios familiares y a sus estudios científicos. Parece un hombre muy reservado», respondió Lucinda, intrigada por conocer más sobre él. «Lo es, pero también es leal y honesto hasta la médula», aseguró Lady Westmoreland. «Si alguna vez le ofrece su amistad, puede estar segura de que será sincera. Merrick no es de los que juegan con los sentimientos ajenos». Al llegar a casa, Lucinda encontró a su tía esperándola ansiosamente. Lady Margaret apenas podía contener su emoción al escuchar sobre la invitación al concierto. «Es una señal clara de su interés», exclamó, mientras ordenaba que prepararan su mejor vestido. «Si el duque llegara a proponerte matrimonio, sería la alianza más ventajosa que podríamos esperar. Duquesa de Blackmoor. Imagínalo, querida». Pero Lucinda no quería imaginar un título. Lo que ocupaba sus pensamientos era la expresión en los ojos del duque cuando habló de su hermano, la pasión con la que describía las plantas exóticas, la intensidad de su mirada cuando sus opiniones coincidían. Por primera vez en su vida, sentía una conexión con alguien que parecía valorarla por quien era, no por lo que podía aportar a un matrimonio. Mientras se preparaba para el concierto, Lucinda intentó templar sus expectativas. Quizás estaba malinterpretando las atenciones del duque. Tal vez solo veía en ella a una posible amiga con quien compartir intereses intelectuales. Sin embargo, no podía negar la emoción que sentía ante la perspectiva de volver a verlo esa noche. Lo que no podía imaginar era que ese concierto sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondría a prueba no solo sus sentimientos, sino también su valentía y determinación frente a las intrigas y peligros que acechaban en las sombras de la alta sociedad de Cambridge. La residencia de Lady Westmoreland era un elegante edificio de estilo georgiano, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cambridge. Esa noche, las ventanas resplandecían con la cálida luz de docenas de velas, y el sonido de conversaciones animadas se mezclaba con las notas suaves de un piano que alguien tocaba en el salón principal. Lucinda y Lady Margaret fueron recibidas por un mayordomo que las condujo a través de un vestíbulo decorado con exquisito gusto. Al entrar al salón, Lucinda buscó instintivamente al duque entre los presentes, pero no lo vio por ninguna parte. «Lady Haverford, señorita Draymond». Lady Westmoreland se acercó a ellas con una sonrisa afectuosa. «Qué placer que hayan podido venir. El concierto comenzará en unos minutos»,
Permítanme presentarles a algunos de nuestros invitados mientras esperamos. Entre los asistentes se encontraban varios académicos de la universidad, un par de políticos locales y algunas familias de la alta sociedad de Cambridge. Lucinda notó que, tal como había prometido Lady Westmoreland, era un grupo pequeño y selecto, muy diferente a las grandes reuniones sociales a las que su tía solía arrastrarla. El profesor Harrington es un experto en literatura romántica, dijo Lady Westmoreland, presentándole a un caballero mayor de aspecto afable. Cuando le mencioné su interés por Wordsworth, insistió en conocerla. La conversación con el profesor resultó ser tan estimulante que Lucinda casi olvidó su decepción por la ausencia del duque. Estaban discutiendo animadamente sobre la influencia de la naturaleza en la poesía, cuando una voz familiar interrumpió. Veo que no necesitaba mi presencia para encontrar una conversación a la altura de su intelecto, señorita Draymond. Lucinda se giró para encontrarse con el duque, que la observaba con una expresión entre divertida y admirada. «Su excelencia», saludó ella, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. El profesor Harrington me estaba ilustrando sobre las similitudes entre Wordsworth y Coleridge. «Un tema fascinante», asintió el duque, aunque personalmente siempre he encontrado a Wordsworth más auténtico en su conexión con lo trascendental. El profesor Harrington alzó las cejas, visiblemente impresionado. «Una observación perspicaz, Su Excelencia. No sabía que era usted aficionado a la poesía». «Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, profesor», respondió el duque con una leve sonrisa, mirando de reojo a Lucinda. En ese momento, Lady Westmoreland anunció que el concierto estaba por comenzar. Los invitados tomaron asiento frente al magnífico piano de cola que dominaba un extremo del salón. Lucinda se encontró sentada entre su tía y el duque, intensamente consciente de su proximidad. El pianista, un joven virtuoso recién llegado de Viena, interpretó piezas de Mozart, Beethoven y Chopin con extraordinaria sensibilidad. Durante una sonata particularmente emotiva, Lucinda notó que el duque la observaba. Al encontrarse sus miradas, él no la desvió, sino que sostuvo el contacto visual con una intensidad que le robó el aliento. Cuando el concierto terminó y los invitados se dispersaron para disfrutar de los refrigerios, el duque le ofreció su brazo. «¿Le gustaría ver la colección de arte de mi prima? Tiene algunas piezas que creo que apreciaría». Lucinda miró a su tía, quien asintió sutilmente, demasiado ocupada conversando con una condesa como para acompañarlos. La galería de arte ocupaba un largo pasillo en el segundo piso. Iluminados por lámparas de aceite estratégicamente colocadas, los cuadros parecían cobrar vida en la penumbra. «Este es mi favorito», dijo el duque deteniéndose frente a un paisaje que mostraba un lago rodeado de montañas bajo un cielo tormentoso. «Es un Turner original. Captura perfectamente la sublime belleza de la naturaleza. ¿No le parece?» «Es magnífico», respondió Lucinda con sincera admiración. «La manera en que la luz atraviesa las nubes, casi puedo sentir la tormenta acercándose. La belleza de la naturaleza enseña al hombre humildad y reverencia», citó el duque en voz baja. «Wordsworth nuevamente», sonrió ella. «Me descubrió», admitió él devolviéndole la sonrisa. «Señorita Draymond, debo confesarle algo. Yo ya la conocía antes del baile». Lucinda lo miró sorprendida. «¿Me conocía? La he visto muchas veces en la biblioteca, siempre absorta en sus libros, ajena a las miradas de admiración que suscitaba», explicó él, con un tono que revelaba cierta vulnerabilidad. «En más de una ocasión estuve a punto de presentarme, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo». «¿Por qué?», preguntó ella desconcertada ante esta revelación. El duque apartó la mirada, fijándola en el cuadro. «Porque después de regresar de la India, me prometí mantenerme alejado de cualquier distracción. Hay asuntos que debo resolver, asuntos relacionados con la muerte de mi hermano, que requieren toda mi atención y energía». «Entiendo», murmuró Lucinda, aunque en realidad no comprendía por qué le estaba revelando esto. «Pero cuando la vi en el baile», continuó él volviendo a mirarla, «no pude resistirme a hablar con usted y ahora me encuentro en un dilema». «¿Qué clase de dilema?», preguntó ella sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «No puedo ofrecerle el tipo de atención que merece, no hasta que haya concluido mis investigaciones. Pero tampoco puedo alejarme de usted», respondió con una honestidad que la desarmó. «Su inteligencia, su sensibilidad, su forma de ver el mundo me resultan irresistibles».
Lucinda no supo qué responder. Nunca había esperado una confesión así, mucho menos de alguien como el duque de Blackmoor. Su excelencia, yo... Merrick, la interrumpió él. Me gustaría que me llamara Merrick, al menos cuando estemos solos. Merrick, repitió ella, sintiendo lo íntimo que resultaba pronunciar su nombre. No sé qué decir. Todo esto es tan repentino. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. No le pido que diga nada ahora, solo que me permita conocerla mejor, y que usted me conozca a mí. Hay mucho que no sabe sobre mí, sobre mi pasado, sobre los peligros que enfrento. ¿Peligros?, preguntó ella alarmada. ¿Qué clase de peligros? Antes de que pudiera responder, escucharon pasos acercándose por el pasillo. El duque retrocedió recuperando su compostura habitual justo cuando Lady Westmoreland apareció. «Ah, aquí están», dijo, mirándolos con curiosidad. «Lucinda, tu tía te busca. Está casi lista para retirarse». «Por supuesto», respondió Lucinda agradeciendo la interrupción que le daba tiempo para procesar lo ocurrido. «Gracias por mostrarme la galería, Su Excelencia». «Ha sido un placer, señorita Draymond», respondió él formalmente, aunque sus ojos transmitían un mensaje muy diferente. Durante el viaje de regreso, Lady Margaret no dejó de hablar sobre lo extraordinario que era haber sido invitadas a un evento tan selecto, y lo impresionada que estaba la condesa de Ruthven con la aparente atención que el duque mostraba hacia Lucinda. «Si juegas bien tus cartas, querida, podrías convertirte en duquesa antes de la próxima temporada», decía entusiasmada. «Imagina, nuestra pequeña Lucinda, duquesa de Blackmoor». Pero Lucinda apenas escuchaba. Su mente repasaba una y otra vez las palabras del duque. ¿Qué peligros había mencionado? ¿Qué tenía que ver con la muerte de su hermano? Y, lo más importante, ¿qué sentía realmente por ella? A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibió una invitación para asistir a un baile que se celebraría esa noche en la residencia de los Pembroke, una familia con estrechos vínculos con la universidad. La invitación incluía una nota personal de Lady Westmoreland, mencionando que el duque de Blackmoor también asistiría y que le gustaría continuar su conversación sobre arte romántico. Lady Margaret estaba extasiada. 2 invitaciones en 2 días. Tu reputación está creciendo, querida. Debemos asegurarnos de que luzcas absolutamente radiante esta noche. Mientras su tía se sumergía en los preparativos, Lucinda recibió otra carta, entregada discretamente por Dorothy. «Un mensajero lo trajo hace unos minutos, señorita», explicó la doncella en voz baja. Dijo que era urgente y confidencial. Lucinda esperó a estar sola para abrir el sobre. Dentro había una nota escrita con una caligrafía firme y elegante. «Señorita Draymond, hay asuntos urgentes que debo discutir con usted, asuntos que podrían afectar su seguridad. Búsqueme en el jardín de invierno de la residencia Pembroke a las 11 en punto esta noche. Venga sola y no mencione esta nota a nadie». Con preocupación sincera, el corazón de Lucinda dio un vuelco. ¿Su seguridad? ¿Qué podría estar ocurriendo que la pusiera en peligro? Por un momento consideró mostrarle la nota a su tía, pero algo en el tono urgente del mensaje la detuvo. Si el duque consideraba que el asunto era tan delicado como para requerir discreción absoluta, debía respetarlo. Esa noche, mientras se preparaba para el baile, Lucinda no podía dejar de pensar en la misteriosa nota y en lo que el duque querría decirle. Una mezcla de emoción y temor se apoderaba de ella cada vez que recordaba la intensidad de su mirada, la sinceridad de sus palabras en la galería. Lo que no podía imaginar era que esa noche, en el jardín de invierno, descubriría secretos que cambiarían para siempre su comprensión del mundo que la rodeaba, y que la acercarían más al duque de lo que jamás hubiera creído posible. El salón de baile de la residencia Pembroke resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La orquesta interpretaba un animado vals mientras las parejas giraban por la pista. Lucinda, vestida con un elegante vestido de seda color esmeralda que resaltaba el verde de sus ojos, permanecía junto a su tía, buscando discretamente entre la multitud al duque de Blackmoor. «Lady Haverford, señorita Draymond, qué placer verlas». Lady Westmoreland se acercó con una sonrisa cordial. «Lucinda, está usted deslumbrante esta noche». «Es muy amable, Lady Westmoreland», respondió Lucinda. «Es un baile magnífico». «Mi primo lamenta llegar con retraso», comentó la dama, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tuvo que atender un asunto urgente, pero me aseguró que no tardaría». Lucinda asintió,
intentando ocultar su inquietud. El reloj marcaba las 9:30. Aún faltaba tiempo para su encuentro secreto en el jardín de invierno. A las 10, cuando el duque aún no había aparecido, Lucinda empezaba a temer que no acudiría. Sin embargo, justo cuando comenzaba a perder la esperanza, lo vio entrar al salón. Incluso desde la distancia, pudo notar que algo había cambiado en él. Su rostro normalmente sereno mostraba signos de tensión, y sus ojos recorrieron rápidamente la sala hasta encontrarla. Con paso decidido, se dirigió hacia ella, saludando brevemente a quienes intentaban detenerlo para conversar. «Señorita Draymond», dijo al llegar a su lado, inclinándose formalmente. «Lamento mi tardanza. ¿Me concedería este baile?». Antes de que Lucinda pudiera responder, su tía intervino con entusiasmo. «Por supuesto que sí, Excelencia. Mi sobrina estará encantada». El duque la condujo al centro de la pista, y cuando la música comenzó, la tomó en sus brazos con una familiaridad que la sorprendió. «¿Recibió mi nota?», preguntó en voz baja, mientras giraban al compás del vals. «Sí», respondió ella, igualmente discreto. «¿Qué ocurre?». «Mencionó algo sobre mi seguridad». «No aquí», murmuró él mirando alrededor con cautela. «Hay demasiados oídos indiscretos. En el jardín de invierno, como acordamos». Durante el resto del baile, el duque mantuvo una conversación ligera sobre temas triviales, pero Lucinda podía sentir la tensión en su cuerpo, la manera en que sus ojos vigilaban constantemente a los demás invitados. Cuando la pieza terminó, la escoltó de vuelta junto a su tía y se disculpó, alegando que debía saludar a algunos conocidos. Sin embargo, antes de retirarse, se inclinó ligeramente y susurró: «11 en punto, no lo olvide». Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud exasperante para Lucinda. Bailó con otros caballeros, conversó con amigas de su tía, pero su mente estaba fija en el misterioso encuentro que la aguardaba. A las 10:30, Lady Westmoreland anunció que se serviría una cena ligera en el comedor, y los invitados comenzaron a dirigirse hacia allí. Aprovechando la confusión del momento, Lucinda se excusó con su tía. «Necesito un momento para refrescarme», dijo. «Te alcanzaré en el comedor». En lugar de dirigirse al tocador de damas, Lucinda tomó un pasillo lateral que, según recordaba de visitas anteriores, conducía al jardín de invierno. La mansión Pembroke era famosa por este espacio, una estructura de hierro y cristal adosada a la casa principal, donde se cultivaban plantas exóticas durante todo el año. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. El interior estaba iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través del techo de cristal, proyectando sombras fantásticas entre la vegetación. El aroma dulce de las flores nocturnas impregnaba el aire. «¿Su Excelencia?», llamó en voz baja, adentrándose con cautela. «Estoy aquí», respondió la voz del duque desde el fondo del jardín. Lucinda avanzó entre las plantas hasta encontrarlo sentado en un banco de piedra, parcialmente oculto por un gran helecho. Al verla, se levantó y le indicó que tomara asiento a su lado. «Gracias por venir», dijo, con una expresión grave que intensificó la preocupación de Lucinda. «Lo que debo decirle es difícil, y francamente no sé por dónde empezar». «Quizás por el principio», sugirió ella, intentando mantener la calma. «Mencionó algo sobre mi seguridad». El duque asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto poco habitual en él. «Señorita Draymond». «Lucinda», comenzó, usando su nombre de pila por primera vez. «Como le mencioné, he estado investigando las circunstancias de la muerte de mi hermano en la India. Lo que no le dije es que he descubierto una conspiración que involucra a varias personas de la alta sociedad de Cambridge, incluido su tío político, Lord Haverford». Lucinda lo miró atónita. «¿Mi tío? Pero si apenas lo conozco. Apenas ha visitado a mi tía desde que vivo con ella». «Precisamente», asintió el duque. «Lord Haverford ha pasado los últimos años viajando entre Londres y la India, supuestamente por negocios. En realidad, ha estado involucrado en actividades mucho más oscuras, tráfico de opio, contrabando de antigüedades, y creo que tuvo algo que ver con la muerte de Arthur. Es inconcebible», murmuró Lucinda, intentando procesar esta información. «¿Está seguro?». «Completamente», respondió él con firmeza. «Tengo documentos, testimonios, pruebas irrefutables. Mañana por la mañana entregaré todo al juez Blackwood y se emitirán órdenes de arresto para los implicados». «Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó confundida. «Apenas he intercambiado 10 palabras con Lord Haverford en todos estos años».
El duque tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Esta mañana intercepté una carta cifrada dirigida a sus cómplices. Han descubierto que estoy tras ellos y planean usar cualquier medio para silenciarme, explicó con gravedad. En la carta mencionaban específicamente que podrían utilizar a su sobrina política para llegar a mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucinda. ¿Creen que puede utilizarme como rehén? O peor, respondió él, apretando suavemente sus manos. Estos hombres no tienen escrúpulos, Lucinda. No dudarían en hacerle daño si con ello me obligan a detener mi investigación. ¿Y mi tía?, preguntó súbitamente preocupada. ¿Está ella en peligro también? No lo creo, respondió el duque. Por lo que he podido determinar, Lady Margaret desconoce por completo las actividades de su marido. De hecho, sospecho que su larga ausencia se debe precisamente a que no quiere exponerla a sus negocios ilícitos. Lucinda intentaba asimilar todo lo que estaba escuchando. Era demasiado para procesar de golpe. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. ¿Advertir a mi tía? ¿Huir? El duque negó con la cabeza. Cualquier acción precipitada alertaría a los conspiradores. He dispuesto todo para protegerla sin levantar sospechas, explicó. Esta noche, después del baile, un carruaje las llevará a usted y a su tía de vuelta a su residencia como de costumbre. Sin embargo, en el camino, mi hombre de confianza, el señor Fletcher, desviará el carruaje hacia mi propiedad en las afueras de Cambridge. Allí estarán seguras hasta que todo esto haya terminado. ¿Y si mi tía se niega? No puedo simplemente decirle que su esposo es un criminal. Lady Westmoreland se encargará de explicarle que he organizado un desayuno campestre para un grupo selecto de amigos, respondió él. Es una explicación plausible que no despertará sospechas. Lucinda guardó silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Todo parecía tan inverosímil como sacado de una novela de intriga. Y sin embargo, la expresión seria del duque, la urgencia en su voz, le decían que no era una fantasía. ¿Por qué se arriesga así por mí?, preguntó finalmente. Apenas nos conocemos. El duque la miró con una intensidad que le robó el aliento. Porque en el breve tiempo que la conozco, ha llegado a importarme más de lo que creía posible, respondió con sinceridad. Porque veo en usted una inteligencia, una fuerza y una bondad que merecen ser protegidas. Porque cuando todo esto termine, si usted me lo permite, me gustaría tener la oportunidad de conocerla realmente, sin secretos ni peligros entre nosotros. Antes de que Lucinda pudiera responder, escucharon voces acercándose al jardín de invierno. El duque se puso en pie de inmediato, alerta. «Debemos regresar al salón por separado», dijo en voz baja. «Yo saldré primero. Espere unos minutos y luego regrese por la entrada lateral. Actúe con normalidad, como si nada hubiera ocurrido». Lucinda asintió, aún aturdida por sus palabras. El duque se inclinó rápidamente y, en un gesto inesperado, besó su mano con ternura. «Confíe en mí, Lucinda. No permitiré que nada le suceda». Con estas palabras, desapareció entre la vegetación, dejándola sola con sus pensamientos turbados y un corazón que latía desbocado. El resto de la velada transcurrió como en un sueño para Lucinda. Bailó, conversó, sonrió cuando se esperaba que lo hiciera, pero su mente estaba ocupada procesando la revelación del duque y sus implicaciones. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban a través del salón, y en esos breves instantes sentía una conexión profunda con él, como si compartieran un secreto que los unía más allá de las convenciones sociales. A medianoche, cuando el baile estaba en su apogeo, Lady Margaret anunció que se sentía cansada y que deseaba retirarse. Lucinda, recordando el plan del duque, accedió de inmediato. «Ha sido una velada encantadora, ¿no te parece?», comentó su tía mientras el carruaje avanzaba por las calles desiertas de Cambridge. «El duque bailó contigo 2 veces. Es un signo muy positivo, querida». Lucinda murmuró algo ininteligible, vigilando discretamente por la ventanilla. Tal como el duque había predicho, después de unos minutos, el carruaje tomó un desvío inesperado. «¿Qué ocurre?», preguntó Lady Margaret, desconcertada. «Este no es el camino a casa». En ese momento el carruaje se detuvo y la puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y expresión seria. «Lady Haverford, señorita Draymond», saludó con una leve inclinación. «Soy Thomas Fletcher, al servicio del duque de Blackmoor. Su excelencia me ha pedido que las escolte a su propiedad de Thornfield Hall
por motivos de seguridad. Lady Margaret parecía a punto de protestar cuando otra figura emergió de la oscuridad. Lady Westmoreland. «Margaret, querida», dijo, subiendo al carruaje. «Permíteme explicarte. Merrick ha organizado una pequeña reunión en Thornfield. Es algo improvisado, lo sé, pero confía en mí, será encantador». Durante el resto del trayecto, Lady Westmoreland mantuvo una conversación animada con Lady Margaret, distrayéndola hábilmente de cualquier sospecha. Lucinda, mientras tanto, observaba el paisaje nocturno, preguntándose qué le deparaba el futuro. Thornfield Hall resultó ser una impresionante mansión de piedra rodeada por extensos jardines. A pesar de la hora tardía, había luces encendidas y sirvientes esperando para recibirlas. «Les hemos preparado habitaciones contiguas en el ala este», explicó Lady Westmoreland mientras las conducía al interior. «Mañana por la mañana, Merrick les explicará todo con más detalle». Exhausta física y emocionalmente, Lucinda apenas registró la magnificencia de la habitación que le asignaron. Se dejó ayudar por una doncella para cambiarse y, en cuanto estuvo sola, se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los extensos terrenos bañados por la luz de la luna y, a lo lejos, las luces de Cambridge. ¿Qué estaría ocurriendo en ese momento? ¿Estaría el duque preparándose para enfrentar a los conspiradores? La preocupación por su seguridad le impidió conciliar el sueño durante horas. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a clarear, el cansancio la venció y se sumió en un sueño inquieto. Despertó sobresaltada al mediodía. La doncella que entró a descorrer las cortinas le informó que el duque había regresado y la esperaba en la biblioteca cuando estuviera lista. Con el corazón acelerado, Lucinda se vistió rápidamente y bajó las escaleras. La biblioteca era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y grandes ventanales que daban al jardín. El duque estaba de pie junto a la chimenea, con aspecto cansado pero sereno. «Lucinda», dijo acercándose a ella, «espero que haya podido descansar». «Apenas», admitió ella. «Estaba preocupada por usted». «¿Qué ha ocurrido? ¿Están todos bien?» El duque sonrió levemente, indicándole que tomara asiento en uno de los sillones frente a la chimenea. «Todo ha salido según lo planeado», respondió sentándose frente a ella. «Esta mañana, el juez Blackwood emitió órdenes de arresto para Lord Haverford y sus cómplices. Fueron detenidos sin incidentes. La conspiración ha sido desmantelada». Lucinda exhaló un suspiro de alivio. «¿Y mi tía? ¿Cómo lo ha tomado?» «Lady Westmoreland está con ella ahora explicándole la situación con la mayor delicadeza posible», respondió él. «Es un golpe duro, sin duda, pero su tía es una mujer fuerte, y debe saber que, pese a sus crímenes, parece que Lord Haverford realmente se preocupaba por protegerla, manteniéndola al margen de sus actividades ilícitas». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Lucinda sentía que un peso enorme se había levantado de sus hombros. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. El duque la miró con intensidad. «Ahora, Lucinda Draymond, si me lo permite, me gustaría comenzar de nuevo», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Sin conspiraciones, sin peligros, sin secretos. Solo un hombre y una mujer que comparten el amor por la poesía, la ciencia y la honestidad». Lucinda sintió que su corazón se aceleraba. «Me gustaría eso», respondió con una sonrisa sincera. «Hay algo más que debes saber», continuó él. «Durante todo este tiempo, mientras investigaba la muerte de mi hermano, me había negado a considerar cualquier tipo de compromiso personal. Creía que debía dedicar toda mi energía a hacer justicia. Pero entonces la conocí a usted, y todo cambió». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Me encontré pensando en usted cuando debería estar concentrado en documentos cifrados. Me descubrí buscándola en cada evento social. Y anoche, cuando supe que estaba en peligro, comprendí con absoluta claridad lo que mi corazón ya sabía, que la amo, Lucinda Draymond, y que quiero pasar el resto de mi vida conociéndola mejor cada día». Lucinda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había imaginado que encontraría a alguien que la valorara tanto por quien era realmente. «Merrick», comenzó, usando su nombre por primera vez. «Todo ha sido tan rápido, tan intenso, lo sé», la interrumpió suavemente. «Y no le pido una respuesta inmediata, solo le pido tiempo. Tiempo para demostrarte que mis sentimientos son sinceros y duraderos». Lucinda sonrió a través de las lágrimas. «El tiempo no será necesario», respondió con voz firme. «A veces el corazón sabe reconocer lo verdadero,
incluso cuando la mente duda, y mi corazón te reconoció desde el primer momento. Con infinita ternura, el duque se inclinó y besó sus labios suavemente. Cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, algo que trascendía las convenciones sociales y los secretos del pasado. 6 meses después, en una hermosa ceremonia en la Catedral de Cambridge, Lucinda Draymond se convirtió en la duquesa de Blackmore. Entre los asistentes estaba Lady Margaret, recuperada ya del escándalo gracias al apoyo incondicional de su sobrina y de Lady Westmoreland, quien se había convertido en su más cercana amiga. Cuando el nuevo matrimonio salió de la catedral, una suave nevada comenzaba a caer sobre Cambridge, como un eco de aquella noche de invierno en que se conocieron. Merrick se inclinó hacia su esposa y susurró: «¿Recuerdas cuando te dejaron abandonada en el salón tras el baile?» «¿Cómo olvidarlo?», sonrió ella, hasta que el duque regresó y me propuso en la oscuridad. «Fue el momento más afortunado de mi vida», respondió él, besando su mano enguantada. «El momento en que encontré no solo a una esposa, sino a una compañera de vida». Y mientras el carruaje los llevaba hacia su nueva vida juntos, Lucinda pensó en el extraño y maravilloso camino que la había llevado hasta allí, de huérfana a duquesa, de soledad a amor verdadero. Un camino que había comenzado en la penumbra de un salón vacío y que ahora se extendía, brillante y prometedor, hacia el futuro. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del salón principal de Thornfield Manor, una de las propiedades más imponentes de Devonshire. Cordelia Ashwind contemplaba el paisaje brumoso, mientras sus dedos recorrían distraídamente las teclas del pianoforte. A sus 23 años, había aceptado su destino como institutriz en aquella mansión apartada, lejos del bullicio de Londres y de los recuerdos que la atormentaban. «Señorita Ashwind, su presencia es requerida en el estudio», anunció la señora Hammond, el ama de llaves, con expresión severa. «El señor de la casa ha regresado de Londres y desea conocer a la nueva institutriz de su sobrina». Cordelia asintió con serenidad, aunque su corazón latía acelerado. Durante las 3 semanas que llevaba en Thornfield, había escuchado innumerables historias sobre el enigmático duque de Ravenscroft, Damien Winterweed, propietario de aquellas tierras y tutor legal de la pequeña Emma. El estudio era una habitación imponente, con estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo y amplios ventanales que daban al jardín trasero. De espaldas a la puerta, contemplando la tormenta que comenzaba a intensificarse, se encontraba un hombre alto, de hombros anchos y cabello negro como la medianoche. «La señorita Ashwind, mi señor», anunció la señora Hammond antes de retirarse silenciosamente. El duque se giró lentamente y Cordelia tuvo que contener la respiración. Sus ojos, de un azul gélido que contrastaba con la calidez del fuego de la chimenea, la estudiaron con intensidad. Un rostro esculpido con facciones aristocráticas, marcado por una cicatriz apenas visible que cruzaba su ceja izquierda, le confería un aire de peligrosa seducción. «Señorita Ashwind», pronunció con una voz profunda que hizo estremecer a Cordelia. «He leído informes sorprendentemente favorables sobre su labor con mi sobrina». «Me complace escucharlo, su gracia», respondió ella, manteniendo la compostura. «Emma es una niña extraordinariamente inteligente y aplicada. Y sin embargo, encuentro curioso que una mujer con su educación y evidente refinamiento haya elegido el papel de institutriz en un lugar tan apartado como Thornfield». Cordelia sostuvo su mirada, consciente de que debía mantener sus secretos bien guardados. «Las circunstancias de la vida nos llevan por caminos inesperados, mi señor. Le aseguro que mi único interés es proporcionar a su sobrina la mejor educación posible». Una sonrisa apenas perceptible asomó a los labios del duque. «Circunstancias... ¿Qué palabra tan conveniente para ocultar verdades incómodas, no le parece, señorita Ashwind?». El silencio que siguió fue interrumpido por un relámpago que iluminó la estancia, seguido del estruendo de un trueno. Cordelia dio un respingo involuntario. «Le teme a las tormentas», observó él, no como una pregunta, sino como una constatación. «Tengo un respeto saludable por las fuerzas de la naturaleza, su gracia, como todos deberíamos tenerlo», respondió él acercándose a su escritorio y tomando asiento. «Siéntese, por favor. Hay asuntos que debemos discutir sobre la educación de Emma». La conversación fluyó sorprendentemente bien.
El duque resultó ser un hombre culto y preocupado genuinamente por el bienestar de su sobrina. Durante más de una hora discutieron sobre literatura, matemáticas, música y los progresos de la pequeña. Cordelia se sorprendió a sí misma disfrutando del intercambio intelectual, algo que había extrañado profundamente desde que abandonara la sociedad londinense. Impresionante, señorita Ashwind, comentó finalmente el duque, reclinándose en su silla. Ahora entiendo por qué Emma habla tan apasionadamente de usted. Sin embargo, sigo intrigado por su historia. Mi historia carece de interés, le aseguro. Permítame discrepar. Una mujer que cita a Goethe en alemán, que discute los principios matemáticos de Newton y que, según mi sobrina, interpreta a Beethoven como si hubiera estudiado con el maestro mismo, tal mujer no suele encontrarse educando niños en el campo, a menos que existan razones poderosas para su retiro de la sociedad. Cordelia se tensó visiblemente, y el duque lo notó. Disculpe mi indiscreción, dijo con una suavidad inesperada. No es mi intención incomodarla. Cualquiera que sea su pasado, lo único relevante es su presente en Thornfield y el bienestar de Emma. El alivio que sintió Cordelia fue casi palpable. Se lo agradezco, su gracia. Cuando finalizó la reunión y Cordelia se disponía a retirarse, el duque habló nuevamente. Señorita Ashwind, mañana por la tarde llegarán varios invitados para una pequeña reunión. Me gustaría que usted y Emma nos acompañaran durante la cena. Cordelia sintió una punzada de pánico. Es muy amable, mi señor, pero no creo que sea apropiado. Mi lugar está con Emma en el ala infantil. Insisto, respondió él con firmeza. Emma debería comenzar a familiarizarse con las costumbres sociales, y usted la estudió con aquella mirada penetrante. Usted parece perfectamente capaz de desenvolverse en tales situaciones. Antes de que pudiera protestar nuevamente, la puerta del estudio se abrió de golpe y una niña de cabellos dorados entró corriendo. «Tío Damien, ¿has vuelto?». Emma se lanzó a los brazos del duque, quien la recibió con una calidez que transformó completamente su semblante severo. «Mi pequeña Emma», dijo él, levantándola en brazos. «¿Has sido buena con la señorita Ashwind?». «Oh, sí, me ha enseñado las constelaciones y a tocar una pieza nueva en el piano. Y hemos leído sobre dragones y caballeros». El duque miró a Cordelia con una ceja arqueada. «¿Dragones, señorita Ashwind? No parece un tema muy académico. La literatura estimula la imaginación, su gracia. Y después de cada relato fantástico, analizamos los contextos históricos reales que inspiraron tales leyendas». «Fascinante enfoque», respondió él con un brillo de aprobación en sus ojos. Los días siguientes transformaron la rutina de Thornfield. La presencia del duque parecía haber infundido nueva vida a la mansión. Los sirvientes trabajaban con renovado vigor, los jardines recibían atención especial y cada rincón de la propiedad parecía más luminoso, a pesar del persistente clima húmedo de Devonshire. Para Cordelia, sin embargo, la presencia del duque significaba una constante tensión. Se encontraba dividida entre la atracción que sentía hacia él, su inteligencia, su devoción por Emma, aquellos momentos fugaces de calidez que dejaba entrever, y el temor de ser descubierta, de que su pasado saliera a la luz. La tarde de la cena llegó más rápido de lo que Cordelia hubiera deseado. Mientras ayudaba a Emma a prepararse, intentaba calmar sus propios nervios. «Señorita Cordelia, ¿por qué está temblando?», preguntó la niña con inocencia, mientras le permitía cepillar sus rizos dorados. «Debe ser el frío, querida», mintió Cordelia. «El otoño ya se siente en el aire». «Mi tío dice que usted esconde algo», comentó Emma casualmente, haciendo que Cordelia casi dejara caer el cepillo. «Dice que tiene ojos tristes cuando cree que nadie la mira». «Tu tío tiene una imaginación muy activa», respondió Cordelia, esforzándose por mantener un tono ligero. La pequeña se encogió de hombros. «También dice que nunca había conocido a una mujer tan inteligente y que podría escucharla hablar durante horas». Cordelia sintió que el rubor subía por sus mejillas. «Emma, no deberías repetir conversaciones privadas». «No fue privada. Se lo dijo al señor Montgomery, su amigo que llegó esta mañana de Londres. Yo estaba en el jardín y los escuché hablar junto a la fuente». El corazón de Cordelia dio un vuelco. Montgomery. Un nombre que esperaba no volver a escuchar jamás. «¿Cómo es el señor Montgomery?», preguntó con aparente desinterés. «Viejo y con una barriga grande», respondió Emma arrugando la nariz. «Y huele a esos puros que mi tío guarda para las visitas importantes. No me gusta». Cordelia intentó respirar con normalidad. No podía ser el mismo Montgomery.
Era imposible tal coincidencia. Cuando finalmente bajaron al salón, Cordelia vio confirmados sus peores temores. Allí, conversando animadamente con el duque, se encontraba Lord Henry Montgomery, antiguo socio de su padre, y uno de los hombres que mejor conocía su verdadera identidad y las circunstancias de su huida de Londres. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Cordelia pudo ver el reconocimiento y la sorpresa en los ojos del anciano. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Señorita Ashwynd, ¿se encuentra bien?». La voz del duque la trajo de vuelta a la realidad. «Perfectamente, su gracia», respondió ella con una sonrisa forzada. «Solo algo abrumada por tanta compañía, supongo». El duque la observó con suspicacia, pero no dijo nada más. La condujo hasta la mesa, donde la presentó a los invitados. Lord Montgomery la saludó con exagerada cortesía, aunque sus ojos revelaban su confusión. La cena transcurrió como una pesadilla para Cordelia. Cada minuto esperaba que Montgomery la delatara, que pronunciara su verdadero apellido, que contara la historia de su desgracia en Londres. Sin embargo, el anciano se limitó a observarla con curiosidad, participando ocasionalmente en la conversación general. Cuando finalmente pudieron retirarse, Cordelia acompañó a Emma a su habitación, la ayudó a prepararse para dormir y le leyó su cuento favorito. La niña se durmió rápidamente, agotada por la emoción de la velada. Cordelia salió silenciosamente de la habitación, sabiendo lo que debía hacer. No podía esperar a que Lord Montgomery la expusiera. Tenía que marcharse esa misma noche antes de que su pasado destruyera la nueva vida que había construido con tanto esfuerzo. Con lágrimas en los ojos, regresó a su habitación y comenzó a empacar sus escasas pertenencias. El viento había arreciado y podía escuchar los primeros relámpagos de una nueva tormenta que se aproximaba a Thornfield. Era una noche terrible para huir, pero no tenía alternativa. Mientras guardaba sus libros, un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró cara a cara con Lord Montgomery. «Lady Cordelia Harrington», susurró el anciano, usando el nombre que ella había dejado atrás. Jamás hubiera imaginado encontrarla aquí, trabajando como institutriz. «Lord Montgomery, le suplico su discreción», rogó Cordelia, con la voz quebrada por la emoción. «Damien sabe quién es usted realmente». «No, y debe seguir siendo así. Lo que ocurrió en Londres», Montgomery levantó una mano para interrumpirla. «No me corresponde a mí juzgar lo que ocurrió. Siempre tuve mis dudas sobre la versión oficial. Sin embargo, si se supiera que estoy aquí, bajo un nombre falso». El anciano la miró con compasión. «Su secreto está a salvo conmigo, Lady Cordelia, pero permítame darle un consejo. Damien Winter Wythe es un hombre honorable y justo. Si conociera su historia de sus propios labios, podría sorprenderla su reacción». Con estas palabras, Lord Montgomery se despidió con una leve reverencia, dejando a Cordelia sumida en la incertidumbre. La tormenta rugía fuera, como un eco de la tempestad que sentía en su interior. Debía decidir, confiar en el duque y arriesgarse a perderlo todo, o huir nuevamente hacia un futuro incierto. Con manos temblorosas, terminó de hacer su pequeña maleta. Al cerrarla, su mirada se posó en el medallón de plata que guardaba como único recuerdo de su madre. Lo abrió, contemplando el retrato en miniatura que contenía. «Lo siento, Emma», murmuró, pensando en la pequeña que dormía confiada al final del pasillo. «Lo siento, Damien». Y con el corazón destrozado, Cordelia Ashwynd, o más bien Lady Cordelia Harrington, se preparó para desaparecer una vez más en la noche tormentosa, huyendo no solo de su pasado, sino también de los sentimientos que comenzaban a florecer en su corazón hacia el enigmático duque de Ravenscroft. La lluvia caía inclemente sobre los páramos de Devonshire mientras Cordelia avanzaba con dificultad por el sendero embarrado. El viento azotaba su capa, y cada relámpago iluminaba momentáneamente el desolado paisaje, mostrándole cuán lejos se encontraba aún de la aldea más cercana. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, y el peso de su maleta parecía aumentar con cada paso. «Insensata», se reprendió a sí misma. «Huir en medio de una tormenta, sin un plan, sin un destino claro». Pero el miedo era más poderoso que la razón. Si Lord Montgomery revelaba su identidad al duque, si la sociedad de Devonshire descubría quién era realmente y por qué había huido de Londres, no solo su reputación quedaría destruida para siempre, sino que podría enfrentar consecuencias legales
por usar un nombre falso. Un trueno especialmente violento la sobresaltó, haciéndola trastabillar. Su pie se hundió en un charco profundo y Cordelia perdió el equilibrio, cayendo sobre el barro. La maleta se abrió al impacto, desperdigando sus escasas pertenencias por el camino. «¡No, no, no!», exclamó, intentando recuperar sus objetos personales antes de que la lluvia los arruinara completamente. Entre ellos, el medallón de plata, su posesión más preciada, brilló fugazmente a la luz de un relámpago. Mientras luchaba por recogerlo, escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballo acercándose rápidamente. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién más podría estar cabalgando en una noche así? La silueta del jinete apareció en lo alto de la colina, recortada contra el cielo tempestuoso. Alto e imponente sobre su caballo negro, el duque de Ravenscroft parecía una aparición de otro mundo. «¡Cordelia!», gritó Damien por encima del rugido de la tormenta, desmontando con agilidad y corriendo hacia ella. «¡Por Dios!, ¿qué cree que está haciendo?». Cordelia intentó incorporarse, pero el barro hacía resbalar sus manos y el agotamiento comenzaba a pasarle factura. «Aléjese, su gracia», respondió con la poca dignidad que le quedaba. «Esto no le concierne». «¿Que no me concierne?». La incredulidad en su voz era palpable. «La institutriz de mi sobrina huye en medio de la noche, durante la peor tormenta que ha azotado Devonshire en años, y dice que no me concierne». Sin esperar respuesta, Damien la tomó por los brazos, ayudándola a levantarse. Sus ojos azules, habitualmente fríos, ardían con una emoción que Cordelia no supo interpretar. «Está temblando», murmuró él, quitándose su capa para cubrirla, y completamente empapada. «Puedo cuidar de mí misma», protestó débilmente. «Evidentemente», respondió el duque con sarcasmo, mientras recogía apresuradamente las pertenencias esparcidas por el suelo. Su mirada se detuvo en el medallón de plata, y por un instante una expresión extraña cruzó su rostro. Sin embargo, lo guardó junto con las demás cosas en la maleta. «Vamos a regresar a Thornfield», dijo con un tono que no admitía réplica. «Allí podrá explicarme por qué la institutriz de Emma, quien juró permanecer al menos hasta el próximo verano, decide huir como una ladrona en medio de la noche». «No puedo regresar», susurró Cordelia, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. «No voy a dejarla ir», declaró Damien, tomándola por los hombros y mirándola directamente a los ojos. «No así, no en estas condiciones, no sin una explicación». Antes de que pudiera protestar nuevamente, el duque la levantó en brazos como si no pesara nada y la colocó sobre su caballo. Luego montó detrás de ella, sujetándola firmemente contra su pecho mientras emprendían el regreso a Thornfield. La proximidad de su cuerpo cálido contra el suyo, empapado y frío, provocó en Cordelia sensaciones contradictorias. Parte de ella quería resistirse, saltar del caballo y continuar su huida. Pero otra parte, una que crecía con cada minuto que pasaba, anhelaba dejarse proteger, confiar en este hombre que había cabalgado bajo la tormenta para encontrarla. El trayecto de regreso transcurrió en silencio, roto únicamente por el rugido de la tormenta que comenzaba a amainar. Cuando finalmente atravesaron las puertas de Thornfield, Cordelia vio que la mansión estaba completamente iluminada y varios sirvientes esperaban ansiosamente su retorno. «La encontró, su gracia», exclamó la señora Hammond con evidente alivio. «Estábamos tan preocupados. Preparen un baño caliente para la señorita Ashwind y enciendan la chimenea de su habitación», ordenó el duque, ayudando a Cordelia a desmontar. «Y traigan té y brandy». «De inmediato, mi señor». Damien condujo a Cordelia hacia el interior de la casa, su mano firmemente apoyada en la parte baja de su espalda, como si temiera que pudiera desvanecerse o intentar escapar nuevamente. «Emma sigue dormida», informó en voz baja. «No sabe nada de esto, gracias a Dios». Cordelia asintió, agradecida al menos por esa pequeña misericordia. Cuando llegaron a la habitación de Cordelia, el duque se detuvo en la puerta. «La esperaré en la biblioteca en 1 hora. No intente huir de nuevo, señorita Ashwin. O debería decir, Lady Cordelia Harrington». El corazón de Cordelia se detuvo por un instante. Lord Montgomery se lo dijo. No fue necesario. Reconocí el medallón de su madre. La duquesa de Harrington y mi madre eran primas lejanas y amigas íntimas. Ese medallón fue un regalo de mi madre antes de su muerte. Con estas palabras, el duque se retiró, dejando a Cordelia paralizada por la revelación. 1 hora más tarde,
Después de un baño caliente que había devuelto algo de calor a su cuerpo, aunque no la paz a su espíritu, Cordelia se dirigió a la biblioteca. Vestía un sencillo vestido gris, su cabello castaño aún húmedo recogido en un moño austero. El duque la esperaba de pie junto a la chimenea, contemplando las llamas con expresión indescifrable. Al escucharla entrar, se giró lentamente. «Siéntese, Lady Cordelia», indicó, señalando un sillón cercano al fuego. Ella obedeció, incapaz de sostener su mirada. El silencio se extendió entre ellos, tenso, cargado de preguntas no formuladas y secretos a punto de ser revelados. «¿Por qué?», preguntó finalmente Damien, con una voz sorprendentemente suave. «¿Por qué la hija del duque de Harrington trabaja como institutriz bajo un nombre falso?» Cordelia respiró profundamente, reuniendo el valor para contar la historia que había mantenido sepultada durante tanto tiempo. «Mi padre murió hace 2 años, como seguramente sabrá», comenzó. «Lo que pocos conocen es que dejó enormes deudas de juego. Mi primo Richard, quien heredó el título, se mostró dispuesto a salvarnos de la ruina con una condición: que me casara con Lord William Blackwood». «¿Blackwood?». El ceño de Damien se frunció. «Ese hombre tiene la edad suficiente para ser su abuelo, y la reputación suficiente para que ninguna mujer decente quisiera asociarse con él», añadió Cordelia con amargura. «Pero tenía dinero, mucho dinero, y estaba dispuesto a pagar las deudas de mi padre a cambio de mi mano. Y usted se negó». «Al principio sí, pero la presión era enorme. Mi madre enferma, mis hermanas pequeñas sin dote ni futuro si yo no aceptaba». Finalmente cedí. Cordelia se detuvo, recordando aquellos días terribles. Las manos le temblaban, y para su sorpresa, Damien se acercó y las cubrió con las suyas, infundiéndole valor para continuar. «Una semana antes de la boda, descubrí la verdadera naturaleza de Lord Blackwood. Su anterior esposa no había muerto de fiebres, como se rumoreaba. Una de sus doncellas me confesó que había sido golpeada brutalmente por él, perdiendo al hijo que esperaban. Murió días después por las heridas internas». «Dios mío», murmuró Damien apretando ligeramente sus manos. «Intenté romper el compromiso, pero era demasiado tarde. Richard había firmado documentos comprometedores, otorgándole a Blackwood derechos sobre nuestras propiedades. Estaba atrapada, y entonces huyó. Con la ayuda de mi dama de compañía, me proporcionó este nuevo nombre, referencias falsas y suficiente dinero para establecerme lejos de Londres. He vivido estos 2 años en constante temor, cambiando de empleo cada pocos meses para evitar ser descubierta. Y ahora pretendía huir nuevamente, abandonar a Emma, que la adora». El dolor en la voz de Damien hizo que Cordelia levantara la mirada, encontrándose con sus ojos azules cargados de emoción contenida. No tenía alternativa. Si Lord Montgomery revelaba mi identidad, si Blackwood descubría mi paradero, Montgomery no dirá nada, afirmó Damien con absoluta certeza. «Y en cuanto a Blackwood, ese miserable falleció hace 6 meses». La noticia golpeó a Cordelia como un rayo. «¿Muerto? ¿Está seguro?» «Completamente. Murió en un accidente de caza en sus propiedades de Sussex. Toda la sociedad londinense lo comentó durante semanas». Un sollozo involuntario escapó de los labios de Cordelia. 2 años de miedo constante, de mirar por encima del hombro, de despertar sobresaltada en medio de la noche. Y todo este tiempo, el hombre que temía ya no existía. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó ella secándose una lágrima traicionera. «Porque no sabía quién era usted realmente», respondió Damien con una sonrisa triste. «La señorita Cordelia Ashwind era para mí una mujer misteriosa e intrigante, con un pasado que deseaba descubrir. Nunca imaginé que se trataba de Lady Cordelia Harrington, a quien mi madre mencionaba frecuentemente en sus cartas, hablando de la niña brillante que prometía convertirse en una mujer extraordinaria». La calidez que Cordelia sintió ante estas palabras fue interrumpida por una duda repentina. «Mi primo Richard, él sigue teniendo poder sobre mi familia. Su primo ha dilapidado lo que quedaba de la fortuna familiar», informó Damien con frialdad. «Actualmente se encuentra en el continente, huyendo de sus acreedores. Sus hermanas están bajo la protección de la duquesa viuda de Pembroke, una antigua amiga de su madre». «No lo sabía», murmuró Cordelia, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «He estado tan aislada. Y ahora», dijo Damien arrodillándose frente a ella y tomando sus manos entre las suyas, «la pregunta es, ¿qué desea hacer Lady Cordelia? ¿Seguirá huyendo o está dispuesta a quedarse en Thornfield,
no como institutriz, sino como mi invitada, mientras recupera su verdadera identidad y decide sobre su futuro. La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Cordelia latiera desbocado. Por primera vez en 2 años, vislumbraba la posibilidad de un futuro diferente, uno donde no tuviera que esconderse, uno donde pudiera, quizás, permitirse sentir. Me gustaría quedarme, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa, por Emma y por otras razones que apenas comienzo a entender. La sonrisa que iluminó el rostro habitualmente austero del duque fue como un amanecer tras la noche más oscura. Entonces, Lady Cordelia Harrington, bienvenida a Thornfield, dijo llevando sus manos a sus labios en un gesto de caballerosidad que hizo estremecer a Cordelia. Esta vez, como quien realmente es. Los días siguientes transcurrieron en Thornfield como un sueño para Cordelia. Su transición de institutriz a invitada de honor del duque había sorprendido al personal, pero la señora Hammond, con su eficiencia característica, había adaptado rápidamente la rutina de la casa. Emma, por su parte, había recibido la noticia con entusiasmo infantil. ¿Eres una dama de verdad, como en los cuentos?, había preguntado con ojos brillantes cuando Damien le explicó la situación, omitiendo los detalles más sombríos. «Sigo siendo la misma persona», le aseguró Cordelia acariciando los rizos dorados de la niña, «y seguiré enseñándote, si así lo deseas». «Por supuesto que lo deseo, pero ahora podré decirle a todos que mi institutriz es una lady», respondió Emma con orgullo, abrazándola con fuerza. La relación entre Cordelia y Damien también había experimentado un cambio sutil pero profundo. Las conversaciones en la biblioteca se habían vuelto más largas, más personales. Compartían recuerdos de infancia, descubriendo conexiones familiares que nunca habían imaginado. La rigidez inicial del duque había dado paso a una calidez que Cordelia encontraba cada vez más cautivadora. Una tarde particularmente agradable de inicios de invierno, Damien propuso un paseo por los jardines. El aire era fresco, pero el sol brillaba con una luz dorada que bañaba el paisaje de Devonshire con tonalidades cálidas. «He escrito a Londres», comentó Damien mientras caminaban entre setos perfectamente recortados. «Mis abogados están investigando la situación legal de su familia. Parece que las acciones de su primo Richard podrían ser impugnadas». Cordelia se detuvo, sorprendida. «¿Por qué haría algo así por mí?» Damien la miró con intensidad. «¿Realmente necesita preguntarlo, Cordelia?» El corazón de ella dio un vuelco al escuchar su nombre pronunciado sin títulos ni formalidades. Era la primera vez que lo hacía, y la intimidad del gesto la dejó sin aliento. «Yo», comenzó, pero las palabras se negaban a fluir. «He conocido a muchas mujeres en mi vida», continuó Damien acercándose un paso, «damas de la alta sociedad, educadas para sonreír, bailar y decir exactamente lo que se espera de ellas. Pero nunca, hasta que usted llegó a Thornfield, había encontrado a alguien con quien pudiera compartir mis pensamientos libremente, alguien que me desafiara intelectualmente, alguien que viera a Emma no como una carga, sino como el tesoro que es». «Emma hace que sea fácil quererla», respondió Cordelia con voz temblorosa, consciente de que estaban hablando de algo mucho más profundo. «Y usted, Cordelia, hace que sea imposible no admirarla». La voz de Damien descendió a un susurro. «Su valor, su inteligencia, la dignidad con la que ha enfrentado la adversidad». Se detuvo, como buscando las palabras exactas. Cordelia contenía la respiración, temiendo romper el hechizo de aquel momento. «Cuando la encontré aquella noche, bajo la tormenta, empapada y vulnerable, pero aún así dispuesta a enfrentar un futuro incierto antes que comprometer sus principios, supe que había encontrado algo extraordinario, algo que no quería perder». Damien tomó suavemente la mano de Cordelia entre las suyas. «Estaba furioso, sí, pero no por las razones que usted imagina. No era el orgullo herido de un empleador abandonado. Era el terror de un hombre que temía perder a la mujer que había comenzado a amar». La confesión quedó suspendida entre ellos como un cristal delicado, frágil y precioso. «No debería decir esas cosas», murmuró Cordelia, aunque no retiró su mano. «Mi reputación está manchada, mi situación es precaria. No tengo dote ni posición social que ofrecer. Su título merece algo mejor». «¿Mi título?», respondió Damien con un destello de furia en sus ojos azules. «Me ha traído nada más que responsabilidades y matrimonios propuestos por conveniencia. Mujeres que ven al duque de Ravenscroft, no a Damien Winterwythe.
Usted es la primera que ha visto al hombre detrás del título. Llevó la mano de Cordelia a sus labios, besándola suavemente. Y en cuanto a su reputación, ¿qué culpa tiene usted de las acciones de su padre o de su primo? ¿Qué deshonor hay en huir de un matrimonio que la habría destruido? A mis ojos, eso solo demuestra su valor y sensatez. Cordelia sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. 2 años de soledad y miedo la habían convencido de que nunca podría permitirse sentir lo que ahora florecía en su interior. «Tengo miedo, Damien», confesó en un susurro. «Miedo de confiar, de creer que puedo tener una vida normal después de todo lo que ha pasado». «El miedo es natural después de lo que ha vivido», respondió él con ternura. «No le pido que tome una decisión ahora, solo que me permita demostrarle que hay un futuro posible para nosotros». Un grito alegre interrumpió el momento. Emma corría hacia ellos desde la casa, seguida por su doncella, que intentaba sin éxito mantener el paso. «Tío Damien, Cordelia, ha nevado en las colinas de Westmoor. ¿Podemos ir a verlo mañana? Por favor, por favor». Damien soltó la mano de Cordelia con evidente reluctancia, pero la mirada que le dirigió estaba llena de promesas no pronunciadas. «Veremos si el tiempo lo permite, pequeña», respondió alzando a Emma en brazos. «Ahora, ¿no deberías estar en tus lecciones de francés? Mademoiselle Beaufort tiene dolor de cabeza», explicó Emma con un mohín. «Y dijo algo sobre cet enfant imposible, pero no sé qué significa». Cordelia no pudo evitar reír, agradecida por la distracción. «Significa que debes practicar más tu pronunciación, querida». Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad y tensión expectante. Cordelia y Damien mantenían las apariencias frente a los sirvientes, y Emma, pero cada mirada compartida, cada roce accidental de sus manos durante la cena, cada conversación junto al fuego parecía cargada de significado. Una tarde, mientras Emma practicaba piano bajo la supervisión de Mademoiselle Beaufort, Damien encontró a Cordelia en la biblioteca, absorta en un volumen de poesía. «Tengo noticias de Londres», anunció sentándose frente a ella. Su expresión era difícil de leer, y Cordelia sintió una punzada de inquietud. «¿Buenas o malas?», preguntó, cerrando el libro. «Ambas, me temo. Mis abogados han descubierto que las acciones de su primo fueron, efectivamente, fraudulentas. Con los documentos adecuados podríamos recuperar parte del patrimonio que le corresponde a usted y a sus hermanas». «Eso es inesperado», respondió Cordelia, aturdida. Después de tanto tiempo dándolo todo por perdido, la posibilidad de recuperar algo de su herencia parecía casi irreal. «La parte difícil», continuó Damien con evidente incomodidad, «es que para iniciar los procedimientos legales usted debería presentarse en Londres, reclamar públicamente su identidad como Lady Harrington». Cordelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Londres», repitió débilmente. «Enfrentarme a la sociedad que abandoné, a los rumores, las habladurías». «No estaría sola», la interrumpió Damien, inclinándose hacia adelante y tomando sus manos. «Yo la acompañaría. Mi presencia, mi respaldo, silenciaría muchas lenguas maliciosas». «¿Haría eso por mí?». «Haría mucho más, Cordelia», respondió con una intensidad que la estremeció. «De hecho, hay algo que he querido preguntarle desde hace días, pero no encontraba el momento adecuado». Antes de que pudiera continuar, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, sobresaltándolos a ambos. La señora Hammond entró apresuradamente, su rostro habitualmente compuesto, mostrando claros signos de alteración. «Su gracia, disculpe la interrupción», dijo con voz entrecortada, «pero acaba de llegar un carruaje. Es Lady Montgomery y parece muy alterada. Insiste en verlo a usted y a Lady Cordelia inmediatamente». Damien y Cordelia intercambiaron miradas de confusión. «¿Lady Montgomery?», preguntó Cordelia. «¿La esposa de Lord Montgomery?». «Así es, mi lady. Y no viene sola. Ha traído consigo a una joven que dice ser su hermana, Lady Sophia Harrington». Cordelia se levantó de un salto, el color abandonando su rostro. «Sofía, mi hermana está aquí, en el salón, mi lady, y está llorando desconsoladamente». Sin esperar más, Cordelia se dirigió rápidamente hacia la puerta, seguida de cerca por Damien, cuyo semblante había adoptado una expresión de grave preocupación. Cordelia la detuvo suavemente antes de que salieran. «Pase lo que pase, recuerde que ya no está sola». Ella asintió, agradecida por su fortaleza, y juntos se encaminaron hacia el salón, donde aparentemente el pasado que Cordelia tanto había temido
Finalmente, la había alcanzado. El salón de Thornfield, normalmente un refugio de tranquilidad, se había convertido en escenario de una tormenta emocional. Sophia Harrington, apenas 17 años, con el mismo cabello castaño y ojos verdes que caracterizaban a los Harrington, se lanzó a los brazos de Cordelia en cuanto la vio entrar. «Cordelia, oh, Dios mío, estás viva», sollozó la joven, aferrándose a su hermana como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Lady Montgomery, una mujer de mediana edad con porte aristocrático y expresión severa, observaba la escena con evidente nerviosismo. Damien se acercó a ella, mientras las hermanas continuaban su emotivo reencuentro. Lady Montgomery saludó con formalidad. «Agradezco que haya traído a Lady Sophia sana y salva hasta Thornfield, pero me gustaría entender qué circunstancias han motivado esta visita tan repentina». La mujer miró a su alrededor con aprensión antes de responder en voz baja. «Richard Harrington ha regresado a Londres, su gracia, y no viene solo». Cordelia, que había escuchado las palabras, se separó ligeramente de Sofía. «¿A qué se refiere, Lady Montgomery? Tu primo ha traído consigo a un hombre, un tal señor Barrett», explicó la dama con evidente disgusto. «Asegura que eres su prometida, que huyó antes de la boda y que ahora exige tu regreso». «¿Barrett?». El rostro de Cordelia palideció. «William Blackwood está muerto. Usted mismo me lo confirmó», dijo, dirigiéndose a Damien. «Y lo está», afirmó el duque con seguridad. «Yo mismo asistí a su funeral». Lady Montgomery negó con la cabeza. «Este hombre no es Blackwood, aunque parece tener las mismas intenciones. Según Richard, es un acreedor principal que aceptaría perdonar las deudas de los Harrington a cambio de un matrimonio con Cordelia». «La misma estrategia, un nuevo villano», murmuró Damien con furia apenas contenida. Sofía se secó las lágrimas, su rostro juvenil endureciéndose con determinación. «Cuando escuché lo que planeaban, supe que debía advertirte. Lord Montgomery mencionó haberte visto aquí, y Lady Montgomery aceptó traerme. Richard cree que estoy visitando a una amiga en Bath, pero no tardarán en descubrirlo», añadió Lady Montgomery con urgencia. «Y entonces vendrán a buscarla, Lady Cordelia. Richard asegura tener documentos que le dan autoridad legal sobre usted hasta que cumpla 25 años o contraiga matrimonio con su aprobación». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Cordelia sentía que la pesadilla que creía haber dejado atrás volvía con renovada fuerza. «Eso es absolutamente falso», intervino Damien con firmeza. «Ningún documento otorga tal poder a un primo sobre una mujer adulta, especialmente cuando el padre dejó un testamento. Mis abogados ya están investigando las acciones fraudulentas de Richard Harrington». «Los abogados tardan, su gracia», respondió Lady Montgomery con pesimismo. «Y mientras tanto, si Richard llega hasta aquí con ese tal Barrett y algún oficial de justicia comprado, podrían obligar a Lady Cordelia a regresar a Londres». Cordelia sintió que el aire se volvía insuficiente en sus pulmones. Miró a Sofía, tan joven y vulnerable, luego a Damien, cuyo rostro reflejaba una mezcla de rabia y determinación. No podía permitir que esta amenaza los afectara a todos. «Debo irme», declaró con voz temblorosa, «antes de que lleguen. No puedo arriesgar que Sofía quede bajo el poder de Richard nuevamente, ni que Thornfield se vea envuelto en un escándalo por mi causa». «No». La voz de Damien resonó con una autoridad que hizo que todos los presentes lo miraran. «No huirás esta vez, Cordelia. No de mí, no de nosotros». Se acercó a ella con pasos decididos, tomando sus manos entre las suyas. «He esperado el momento perfecto para esto, imaginando escenarios románticos, palabras elocuentes», dijo con una sonrisa triste. «Pero la vida rara vez nos concede tales lujos. La pregunta que quería hacerte en la biblioteca, antes de ser interrumpidos, no puede esperar más». Ante la mirada atónita de las damas presentes, Damien Winterwhite, el austero duque de Ravenscroft, se arrodilló frente a Cordelia. «Lady Cordelia Harrington, sé que nuestro reencuentro ha sido poco convencional, que apenas estamos redescubriéndonos, que quizás es demasiado pronto, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Me concederías el honor de convertirte en mi esposa?». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Sofía llevó sus manos a la boca, sus ojos brillando de emoción, mientras Lady Montgomery observaba la escena con asombro mal disimulado. Cordelia sentía que el mundo giraba a su alrededor. «Damien, no puedes hacer esto. No por obligación,
no para protegerme de Richard. ¿Crees que es por eso?, preguntó él con una sonrisa tierna. Cordelia, he estado enamorado de ti desde que te vi tocando el piano aquel primer día, perdida en la música, con una melancolía que solo quería borrar de tus ojos. Cada conversación, cada sonrisa que has compartido con Emma, cada desafío intelectual que me has planteado, todo ha confirmado lo que mi corazón supo desde el principio. Se levantó lentamente, sin soltar sus manos. Este anillo, dijo, sacando de su bolsillo un delicado aro de oro con un zafiro rodeado de pequeños diamantes, pertenecía a mi madre. Lo llevo conmigo desde hace días, esperando el valor para ofrecértelo. Cordelia contempló el anillo, su mente un torbellino de emociones. ¿Y si Richard viene con sus documentos falsos? ¿Y si intenta separarnos? Como duquesa de Ravenscroft, estarías legalmente protegida de cualquier reclamo de tu primo, intervino Lady Montgomery con pragmatismo. Y si la boda se celebra rápidamente, antes de que puedan llegar a Devonshire. Oh, Cordelia, di que sí, exclamó Sofía, incapaz de contener su entusiasmo. Es como un cuento de hadas. Pero Cordelia seguía dudando, su mirada fija en los ojos azules que la contemplaban con tanta intensidad. Damien, debes estar seguro. Un matrimonio no es algo que pueda disolverse si cambias de opinión. Tu posición, tu reputación, al diablo con mi posición, respondió él con vehemencia. He pasado años cumpliendo con las expectativas de mi título, sacrificando mi felicidad por el deber. Por una vez, quiero elegir siguiendo a mi corazón, y mi corazón te ha elegido a ti, Cordelia. Llevó una mano a su mejilla, acariciándola con ternura. No te pido una respuesta basada en la urgencia de las circunstancias, te pido que respondas a lo que sientes aquí, dijo, colocando suavemente su mano sobre el corazón de Cordelia. En ese instante, todas las dudas se disiparon. Cordelia Harrington, que había huido de un matrimonio impuesto para preservar su libertad, ahora veía claramente que la verdadera libertad estaba en elegir amar, en atreverse a confiar, en permitirse ser feliz. Sí, respondió con voz firme, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Sí, Damien Winterwhite, me casaré contigo, no por necesidad, no por escape, sino porque te amo. La sonrisa que iluminó el rostro habitualmente severo del duque fue como un amanecer tras la noche más oscura. Con manos ligeramente temblorosas, deslizó el anillo en el dedo de Cordelia. Era perfecto, como si hubiera sido creado específicamente para ella. La boda deberá celebrarse inmediatamente, declaró Lady Montgomery, recuperando su pragmatismo. Mañana mismo, si es posible. Conozco al vicario de la parroquia local, Lord Montgomery, y él son viejos amigos. ¿Podría conseguir una licencia especial? ¿Mañana? Cordelia apenas podía asimilar la rapidez de los acontecimientos. Mañana, confirmó Damien, besando suavemente sus manos. A menos que desees más tiempo. No, interrumpió ella con decisión. Mañana será perfecto. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una vorágine de preparativos. La noticia del inminente enlace entre el duque de Ravenscroft y Lady Cordelia Harrington se extendió rápidamente por Thornfield y la aldea cercana. La señora Hammond organizó eficientemente al personal para preparar la mansión para una celebración íntima, pero elegante. Sofía, encantada con su papel de dama de honor, ayudó a Cordelia a adaptar uno de los vestidos más hermosos de la difunta madre de Damien. La mañana de la boda amaneció clara y luminosa, como si el clima mismo quisiera bendecir la unión. La pequeña capilla de la finca se llenó con el personal de Thornfield, algunos habitantes del pueblo y los pocos invitados que habían podido ser convocados con tan poca antelación. Cuando Cordelia caminó hacia el altar, del brazo de Lord Montgomery que se había ofrecido a entregarla, su corazón rebosaba de una felicidad que jamás creyó posible. Damien la esperaba gallardo y emocionado, con Emma a su lado sosteniendo un pequeño ramo de flores invernales. Los votos fueron sencillos pero profundamente sentidos. Dos almas que habían conocido el dolor y la soledad, prometiéndose compañía, respeto y amor eterno. Los declaro marido y mujer, pronunció el vicario con solemnidad. Su gracia puede besar a la duquesa. El beso que compartieron fue tierno, una promesa sellada ante Dios y sus seres queridos. La celebración posterior en Thornfield fue modesta pero llena de alegría. Emma no cabía en sí de felicidad al comprender que su querida institutriz ahora sería oficialmente parte de su familia. Sofía, liberada del peso del secreto y la preocupación,
floreció bajo el cariño de su hermana y la protección de su nuevo cuñado. 3 días después, mientras Cordelia y Damien disfrutaban de un tranquilo desayuno en la terraza, un mensajero llegó con noticias de Londres. Los abogados del duque habían actuado con sorprendente rapidez. Richard Harrington había sido confrontado con evidencias de sus actividades fraudulentas y, ante la amenaza de un proceso legal que lo arruinaría completamente, había huido nuevamente al continente. El misterioso señor Barrett, al descubrir que su presa había escapado definitivamente, convirtiéndose en duquesa de Ravenscroft, había desaparecido sin dejar rastro. «Parece que ya no tenemos nada que temer», comentó Damien, tomando la mano de Cordelia sobre la mesa y acariciando el anillo que ahora lucía junto a su alianza de matrimonio. «No, ya no», respondió ella con una sonrisa serena. «Es extraño pensar que hace apenas un mes huía bajo la tormenta, convencida de que la felicidad no estaba destinada para mí. Y yo cabalgaba desesperado tras de ti, determinado a no dejarte ir», recordó él, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. «Algunas tormentas, mi querida duquesa, traen consigo los regalos más inesperados». Emma apareció corriendo desde el jardín, seguida por Sofía, que intentaba mantener el decoro a pesar de su juventud. «Tío Damien, tía Cordelia, vengan a ver los narcisos que están floreciendo junto al estanque». Damien y Cordelia intercambiaron una mirada cómplice, levantándose para seguir a las jóvenes. Mientras caminaban tomados de la mano hacia el jardín, bajo el sol de un nuevo día, Cordelia supo con certeza que había encontrado no solo un refugio seguro, sino un verdadero hogar para su corazón. La institutriz, que había huido sintiendo que se enamoraba, y el duque, que había cabalgado bajo la tormenta para no dejarla ir, ahora caminaban juntos hacia un futuro que, aunque incierto como toda vida humana, enfrentarían unidos por un amor más fuerte que cualquier tormenta.